¿Alguna vez has sentido que hay más en este mundo de lo que tus ojos ven? ¿O que detrás de cada susurro del viento y cada cambio de la marea, hay un lenguaje antiguo esperando ser descifrado? Este es el llamado de la alquimia espiritual, una invitación a descubrir el oro oculto dentro de tu alma. En la penumbra de la historia, donde el conocimiento se entrelaza con el misterio, surge una senda antigua y sagrada. La alquimia espiritual no es solamente una práctica, sino un viaje del alma hacia la iluminación, un arte sublime que transforma lo mundano en divino. Hoy, te invito a adentrarte en el corazón de este camino esotérico, a explorar los secretos de la Orden Hermética. Fundada en las sombras de 1888, esta fraternidad oculta se ha dedicado al estudio y la práctica de la magia, la astrología, la cábala, el tarot y, por supuesto, nuestra venerada alquimia. La Orden Hermética de la Aurora Dorada, conocida por sus siglas OAD, es un faro de conocimiento oculto que ha brillado en secreto desde su fundación en 1888. Sus raíces se hunden en la rica tierra de la tradición esotérica, donde cada ritual, cada símbolo, es un peldaño en la escalera hacia el conocimiento supremo. Los iniciados de la orden se adentran en estudios que abarcan desde la magia ceremonial hasta la astrología, pasando por la cábala y el tarot. Pero es en la alquimia donde muchos encuentran su llamado, pues es aquí donde la transformación personal se convierte en una búsqueda de lo divino. La alquimia espiritual es un arte ancestral que busca la purificación del alma y la iluminación del espíritu. No es una ciencia de matraces y metales, sino de introspección y revelación. Los alquimistas espirituales trabajan con los elementos no solo del mundo físico, sino también de su propio ser interior, buscando transmutar las impurezas del alma en virtudes celestiales. El proceso comienza con la nigredo, la putrefacción, donde el alquimista enfrenta sus sombras. Luego viene la albedo, la purificación, seguida por la citrinitas, la iluminación del ser, y finalmente la rubedo, la culminación de la gran obra, donde se alcanza la sabiduría y la unidad con el todo. Más allá de los rituales y los símbolos, la Orden Hermética guarda secretos que han permanecido velados al mundo. Uno de estos es el concepto de la luz astral, una fuerza sutil y omnipresente que los hermetistas creen que es el medio a través del cual se manifiestan todas las formas de vida y conciencia. Esta luz astral es vista como el lienzo sobre el cual se pintan los destinos, y se cree que aquellos que aprenden a manipularla pueden influir en los eventos del mundo material. Otro conocimiento esotérico profundamente guardado es la práctica de la teurgia, un conjunto de técnicas místicas que permiten la comunicación directa con las entidades divinas y los planos superiores de existencia. A través de la teurgia, los hermetistas buscan la unión con lo divino, aspirando a alcanzar la sabiduría y el poder que trasciende el entendimiento humano. Estas enseñanzas, transmitidas en susurros a través de los siglos, son compartidas solo con los más dedicados y dignos. Son el corazón de la alquimia espiritual, donde la transformación no es solo personal, sino cósmica. Y ahora, mientras continuamos nuestro viaje por los senderos ocultos de la alquimia y los misterios herméticos, te invito a permanecer hasta el final de este vídeo. Porque tengo preparado para ti un conocimiento especial, una práctica que ha sido guardada durante siglos y que tiene el poder de transformar la realidad. No es solo una pieza más del rompecabezas, es una llave que abre nuevas puertas de percepción y entendimiento. Pero antes de sumergirnos en el legado hermético, quiero tomar un momento para agradecerte por haberme acompañado hasta aquí. Si ha resonado contigo lo que hemos compartido hasta ahora, te invito a formar parte de nuestra comunidad, suscribirte al canal y regalarme un like si aún no lo has hecho. Tu participación es el ingrediente secreto que transforma este espacio en un manantial de sabiduría. Y ahora sí, continuemos con el legado del hermetismo. Es fascinante descubrir que la Orden Hermética, a través de su influencia en el hermetismo, ha dejado una huella imborrable en diversas corrientes filosóficas y esotéricas. Pero hay un aspecto que rara vez se menciona y que es crucial para entender su legado. La noción de la prisca teología. Esta idea sostiene que existe una teología única y verdadera, una sabiduría divina primigenia revelada solo a los sabios más antiguos, como Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto está estrechamente relacionado con la tradición hermética. Se le considera el autor legendario de los textos herméticos, que son la base de la filosofía y práctica conocida como hermetismo. Esta tradición incluye elementos de alquimia, astrología y teología,
y se cree que Hermes Trismegisto es una combinación sincretista de la entidad egipcia llamada Zat y la entidad griega denominada Hermes. Durante la Edad Media y el Renacimiento, los escritos atribuidos a Hermes Trismegisto eran muy populares entre los alquimistas y otros estudiosos de lo oculto. En el Renacimiento, se creía que esta teología antigua podía reconstruirse estudiando los escritos más antiguos que aún existían, lo que llevó a la búsqueda de una filosofía perenne universal. Este concepto de una verdad eterna y universal es lo que ha impulsado a generaciones de buscadores a mirar más allá de lo aparente, a cuestionar y a explorar. Y es este mismo espíritu el que nos une hoy aquí, en nuestra búsqueda común de la luz de la sabiduría. La orden hermética nos enseña que el conocimiento de uno mismo es el comienzo de la verdadera sabiduría y se basa en principios como el mentalismo, la correspondencia, la vibración, la polaridad, el ritmo, la causa y efecto, y la generación. Estos principios no son solo teorías, sino herramientas prácticas para el autodescubrimiento y la transformación personal. La alquimia espiritual y las enseñanzas herméticas no son únicamente conocimiento antiguo, sino una sabiduría viva que puede ser aplicada hoy para el crecimiento y la evolución personal. Los 7 principios herméticos son conceptos fundamentales del hermetismo que se encuentran en el libro conocido como el Kybalión. Vamos a explicar brevemente en qué consiste cada uno de estos principios. El principio del mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Este principio sugiere que todo lo que existe es producto de la mente cósmica. Nuestra realidad y todo lo que experimentamos es una manifestación de la mente del todo. El principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Este principio establece que hay una correspondencia entre las leyes y fenómenos de los distintos planos de la existencia y la vida. El principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este principio revela que todo en el universo está en constante movimiento y cambio, vibrando a diferentes frecuencias. El principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene polos, todo su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Este principio explica que los opuestos son realmente dos extremos de la misma cosa, con muchas variaciones entre ellos. El principio del ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo, la medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la medida de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Este principio señala que hay un flujo y reflujo natural en todo, un ciclo constante de movimiento hacia adelante y hacia atrás. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley, la suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no reconocida, hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Este principio afirma que nada sucede por casualidad y que todo suceso es el resultado de una causa. El principio de generación. El género existe por doquier, todo tiene su principio masculino y femenino, el género se manifiesta en todos los planos. Este principio sostiene que la generación y la creación son el resultado de la combinación de principios masculinos y femeninos. Estos principios ofrecen una visión de cómo los hermetistas entienden el universo y nuestra interacción con él. Son herramientas para el autoconocimiento y la comprensión de la naturaleza de la realidad. Como obsequio para aquellos que han seguido este viaje hasta el final, quiero compartir una práctica que puede transformar tu vida diaria. La meditación de la transmutación. Esta técnica combina la respiración consciente y la visualización para transmutar energías y emociones negativas en positivas, llevándote a un estado de mayor armonía y equilibrio. Te invito a practicar la meditación de la transmutación y a experimentar la transformación que puede traer a tu vida. En próximos vídeos haremos una meditación guiada para todos aquellos que estén interesados en esta práctica transformadora. Que este conocimiento sea una luz en tu camino y te guíe hacia la plenitud del ser. Y ahora, mientras el velo de lo misterioso se cierra suavemente detrás de nosotros, te agradezco por haber formado parte de este viaje. En el sendero que recorres, que la sabiduría sea tu estrella guía y la luz tu constante compañera. Hasta la próxima.